con los comentarios acerca del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquí, como siempre, mandamos un saludo a todas las personas que nos siguen a través del internet. Y hoy voy a terminar los comentarios. He predicado 4 domingos, todos los domingos de este mes de agosto, acerca del Sermón del Monte. Hemos hecho cuatro mensajes y hoy con el 5º mensaje terminaremos de comentar el Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Y el Sermón del Monte lo tenemos, o mejor dicho, la parte que vamos a comentar hoy acerca del Sermón del Monte está a partir del capítulo 7 y versículo 7 en adelante. Entonces tenga su Biblia preparada en el capítulo 7 y a partir del versículo 7 hasta el versículo 29, y ahí se termina el Sermón del Monte. Entonces vamos a leer ese pasaje, capítulo 7, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Lo leemos hasta el versículo 11 para ir comentando verso por verso. Dice así, capítulo 7, versículo 7 hasta el 11. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que esos son los versículos del 7 al 11 los que vamos a comentar ahora mismo, y luego seguimos comentando los otros versos que tiene el capítulo 7. Así que continuamos con el Sermón del Monte de Jesucristo, y como digo, es el 5º y último comentario acerca de este Sermón del Monte. Nosotros, hermanos, en el capítulo 6 de Mateo pudimos ver que el Señor nos dio el modelo para la oración, el Padre Nuestro, ¿verdad? Nos enseñó cómo hay que orar, porque los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, y el Señor les enseña a orar en el capítulo 6, como hemos dicho. Y ahora en los versículos 7 al 11 de este capítulo 7 se nos invita a orar teniendo en cuenta todo lo aprendido. Se nos invita a orar teniendo en cuenta todo lo aprendido. Se hace un contraste en estos versículos entre el hombre como padre y Dios como padre. El hombre como padre y Dios como padre, lo acabamos de leer. Se declara en estos pasajes de la Escritura que nosotros como hombres somos buenos o malos. Malos, somos malos. Y a pesar de que somos malos, le damos a nuestros hijos cosas buenas o cosas malas. Buenas, le damos cosas buenas. Si nosotros, dice la palabra, si nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cómo no nos dará Dios cosas buenas a nosotros? Obviamente, Dios quiere darnos cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El problema, ¿saben cuál es? El problema es que mucha gente tienen eso que es... El problema que mucha gente tienen es que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Vamos a ir, por ejemplo, al profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, para que veamos ese pasaje de la Escritura. Isaías, capítulo 5, versículo 20, dice así la palabra de Dios. A ver si lo encuentro. Isaías capítulo 5, versículo 20. ¿Lo tienen todos? Dicen amén. Dice, ay, Isaías 5, 20 al 23. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de ¿quién dicen? De sí mismos.
Tenemos que ser prudentes delante de Dios, no delante de nosotros mismos. ¡Ay de los que son valientes! ¿Para qué dice? Para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. O sea que a los hombres que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Por eso digo que el problema que mucha gente tienen es que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, como dice el profeta Isaías. Y tenemos que llamar a las cosas tal como Dios las llama. Repito, tenemos que llamar las cosas tal como Dios las llama. En una ocasión, hermanos, hablaba yo con un compañero de trabajo hace ya 40 y tantos años atrás, y yo le comentaba a mi compañero lo mal que estaba la sociedad en esa época, en los finales de los años 70, lo mal que estaba, la inmoralidad, la corrupción, el libertinaje, la fornicación y todo ese tipo de cosas. Yo estaba haciendo ese comentario y entonces mi compañero dice, ¿qué va, hombre? ¿Qué va? Tú estás loco. Ahora es cuando está la cosa buena, decía él. Ahora es cuando está la cosa buena. Ahora es cuando podemos pecar y hacer todo lo que nos da la gana. O sea que a lo malo, mi compañero, a lo malo llamaba bueno y a lo bueno llamaba malo. Un lenguaje completamente opuesto y contrario a la verdad que nos revela la palabra de Dios. Ahora podemos hacer lo que nos da la gana, me decía él. Ahora podemos hacer lo que nos da la gana. Entonces ahora está todo bueno, hombre, tú estás equivocado, me decía a mí. Porque yo a la fornicación y al libertinaje y al pecado lo estaba llamando por su nombre. Yo estaba diciendo, eso es malo, la sociedad está perdida. Él decía, no, que va, tú estás equivocado, eso es bueno. Entonces mi compañero decía que el libertinaje y ese mundo de pecado era lo bueno. Este era uno de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero nosotros tenemos que aprender a llamar las cosas tal como Dios las llama. ¿Cuántos dicen amén? Si le cambiamos el nombre a las cosas y a lo malo lo llamamos bueno, entonces no nos vamos a entender con Dios porque hablamos en un lenguaje completamente diferente. Llame las cosas por su nombre, llame las cosas por su nombre, pero el diablo es malo y le cambia el nombre a las cosas. Por ejemplo, a la unión libre, o mejor dicho, a la fornicación le llama unión libre. Porque claro, esa palabra fornicación suena muy fuerte. Entonces, no diga fornicación. Di que están unidos en unión libre. Es fornicación. Pero claro, suena mal esa palabra y entonces le cambian el nombre a las cosas. No es diversidad sexual como se dice hoy en día. No, eso es la diversidad sexual. Eso no es diversidad sexual, eso es perversión y degradación. A las cosas le cambian el nombre. Cuando están asesinando los niños en el vientre de su madre, le dicen interrupción del embarazo, interrupción del embarazo. ¿Cómo que interrupción del embarazo? Eso es asesinar a una criatura que se está gestando en el vientre de su madre. Llamen las cosas por su nombre. A los viejitos que ya están en las últimas de su vida, le meten una inyección y lo envenenan para que muera, para no estar sufriendo, dice. Eutanasia le llaman. Eutanasia no, eso es asesinar al pobre viejito o a la viejita que está ya en las últimas. Deja que el Señor diga, hasta hoy vive. Pero no lo maten los médicos. Le cambian el nombre a las cosas para que no suenen tan mal, para que no suenen tan crudas, tan reales. Pero cuando nosotros llamamos las cosas tal como Dios las llama, entonces vemos que Dios contesta nuestras oraciones. Nosotros tenemos que adaptar nuestro lenguaje al lenguaje de Dios, llamar las cosas tal como Dios las llama. No podemos a lo malo llamarlo bueno y a lo bueno llamarlo malo. No le cambiemos el nombre a las cosas. Las cosas buenas son las cosas de Dios, las cosas de los cielos, según el lenguaje de Dios. Pero para los hombres las cosas buenas están más relacionadas con lo terrenal, con lo material, con lo temporal. Por ejemplo, una crisis, una pandemia como la del coronavirus que estamos viviendo, una enfermedad,
Eso puede ser una cosa buena, según los planes de Dios, según la mentalidad de Dios. Puede ser una cosa buena, que Dios la permite sobre tu vida y sobre la mía. ¿Para qué? Pues para darnos una lección, para enseñarnos a ser más dependientes de Dios, para que busquemos más a Dios de todo corazón y para que pongamos nuestros ojos en el reino de los cielos y no estemos siempre pensando en lo terrenal, en lo material, en lo temporal. Sin embargo, nosotros los humanos, a la enfermedad, a la crisis, al problema, a la pandemia, eso lo llamamos una cosa mala. No la deseamos, claro, no la deseamos porque bajo nuestra... Y yo no estoy diciendo que la deseemos, pero que quiero decir que solemos cambiarle el nombre a las cosas. Claro que todos queremos estar sanos y saludables, cómodos, sin problemas, y que no nos falte nada y que tengamos una reserva de dinero y oramos por eso y deseamos eso, pero eso a veces no tener problemas, tener todo marchando sobre ruedas, eso a veces es malo porque nos hace tibios, como le pasó a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Vengan conmigo, Apocalipsis 3, 17. Ese era el problema de la iglesia de la Odisea, que ya tenían todo, y como ya tenían todo, pues miren lo que dice en el verso 17 del capítulo 3 de Apocalipsis. El Señor le dice a esta iglesia: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que decía la iglesia de sí misma. Yo soy rico, me he enriquecido, todo marcha viento en popa, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero mira la opinión de Dios. Dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Ven? El hombre decía: yo soy rico y tengo de todo, estoy requete bendecido. Y Dios dice: no, estás equivocado. Estás llamando las cosas al revés de cómo las tienes que llamar. Entonces Dios nos aprieta, muchas veces Dios nos aprieta las clavijas, nos aprieta las cuerdas, nos cierra el grifo como un gesto de amor hacia nosotros, porque todo eso son gestos de amor hacia nosotros, a fin de que busquemos más de Dios y que seamos diligentes, que seamos fervientes, como dice Romanos capítulo 12, versículos 11 al 16. Vea lo que dice Romanos 12, 11, dice: en lo que requiere diligencia, como cristianos, en las cosas que requieren diligencia, rapidez, cumplir, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes con fervor, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor con toda la pasión que el Señor demanda. Gozosos, dice, gozosos en la esperanza que tenemos de un día ver entrar en el reino de los cielos. Gozosos en esa esperanza tenemos que gozarnos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Es decir, bueno, si estoy pasando esta tribulación, voy a sufrirlo, no me voy a enojar con Dios y decir: ¿qué pasa, Dios? ¿Qué pasa aquí? Que no me has sanado, que no. No, a veces una enfermedad, una pandemia puede ser una tribulación, pero son los pasos para prepararnos a nosotros, porque Dios quiere que estemos preparados para la otra vida, no solamente para esta. Constante, dice, en la oración, compartiendo, dice, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, el servicio a los demás. Sigue diciendo: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes, es decir, que nos entendamos, unánimes entre vosotros, no altivos, con arrogancia, con orgullo, no, asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, sino que miremos todas las cosas como las enseña la palabra de Dios. Y si seguimos comentando el Sermón del Monte, vamos al versículo 12. Miren, ahí tenemos lo que se llama o se conoce como la regla de oro. Versículo 12 del capítulo 7 de Mateo. Vamos a leerlo todos juntos para disfrutar esa lectura de la regla de oro. Dice todos juntos: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué lindo, ¿verdad? Todas las cosas que queramos que los hombres hagan con nosotros, eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer con ellos, porque ahí se resume toda la ley y los profetas. ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Cómo te gustaría a ti que te trataran? Tú vas a decir, muy bien, me gusta que me traten muy bien. ¿A quién no le gusta que le traten bien? ¿A quién no le gusta que le traten con amor? Que le traten con amabilidad y con cariño. Todos nosotros deseamos ser tratados correctamente. Pues eso precisamente es lo que nosotros hacemos o debemos de hacer con los demás. Debemos tratar a los demás como queremos que ellos nos traten a nosotros. Cuando nosotros tratamos a los demás como esperamos que ellos nos traten a nosotros, entonces todo marcha viento en popa. Como digo, esa es la regla de oro. Todo lo que tú quieres que hagan contigo, y como lo que tú quieres que hagan contigo es que te traten bien, que te ayuden, que te bendigan, pues eso precisamente es lo que tú tienes que hacer hacia los demás. Estamos llamados a servir a la gente, no a esperar que nos sirvan a nosotros, porque muchas veces somos egoístas y esperamos que nos sirvan a nosotros. Pero ya saben ustedes que Cristo dijo que Él no había venido para ser servido, sino ¿para qué vino el Señor? Para servir. Y ahí se puso a lavarle los pies a los discípulos, hizo tantas cosas. Servir, servir, servir. La clave está en servir, no en que me sirvan a mí, sino en yo servir a los demás. Pregúntese a sí mismo, si usted se hace esa pregunta y dice, ¿en qué puedo yo servirle a los demás? Si usted se hace esa pregunta, ¿en qué puedo servirle a los demás? Pues el Señor enseguida le va a hablar por medio de su Espíritu Santo, le va a decir, mira, puedes orar por las personas, puedes evangelizar a los que no han sido evangelizados, puedes visitar a los que están enfermos en los hospitales, puedes enseñar al que no sabe, puedes hacer esto, puedes limpiar la iglesia, puedes pintar, puedes hacer montones de cosas. Montones de cosas. Cuando nosotros nos disponemos y le decimos, Señor, ¿en qué puedo yo servirle a los demás? Enseguida el Señor nos va a traer ideas y cosas para que nosotros las realicemos a favor de los demás. Dijo también el Señor, más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Muchos tienen las manos abiertas para recibir, pero son pocos las que las tienen abiertas para dar, para bendecir a los demás. Las personas, hermanos, escuchen esto, las personas que solo piensan en su propio bienestar, en sus propias necesidades, se van quedando solas, se van quedando solos, sin amigos, sin trabajo, sin familia, sin arraigo social. Así les va pasando. Qué hermoso es estar integrado en una familia, qué hermoso es estar integrado en una iglesia, qué hermoso es estar integrado en una comunidad, en un país, tener amigos, tener hermanos en la fe, saber que aparte del respaldo de Dios, tenemos también el respaldo de una comunidad, de una iglesia, que estamos todos para uno y uno para todos. Eso es una maravilla, ¿verdad? Sentirse integrado, sentirse parte de un cuerpo, parte de una familia, parte de una iglesia. Pero para sentirnos parte de una familia o de una iglesia tenemos que estar dispuestos a servirle a los demás. Porque si no tenemos esa disposición, mal nos va a ir en esa familia o en esa comunidad. Cuando servimos a los demás, cuando usted le sirve a los demás, usted va a ser valorado, va a ser apreciado por las demás personas y ellos estarán dispuestos también a ayudarlo a usted cuando usted lo necesita, porque usted ha estado sirviendo, bendiciendo, y ahora que usted tiene una necesidad, todos también van a estar dispuestos para bendecirle a usted. Pero si solo nosotros buscamos lo nuestro, pues entonces nos vamos a ir quedando solos. Las personas egoístas que solo buscan su propio bienestar, su propia comodidad y sus propios gustos, esos se van quedando solos. Yo recuerdo que cuando yo era un joven que tenía 18, 19 años, había un grupo de compañeros y salíamos todos los fines de semana por ahí a los bares a tomar algunos refrescos y a las cafeterías y eso.
y entonces era un grupito de 4 o 5 personas, chicos, y íbamos a una cafetería y nos sentábamos a tomar algunos refrescos y algunas cosas, y cuando llegaba la hora de pagar la cuenta, porque el camarero nos servía a todos juntos, cuando llegaba la hora de pagar la cuenta, había uno que era mezquino y que era tacaño y que no quería aportar nada. Cuando llegaba la hora de pagar la cuenta, él decía, tengo que ir al baño, y se iba al baño para evitar pagar la parte que le correspondía. Era más agarrado que un pasamano. Él solamente quería ser servido, él solamente quería aprovecharse de los demás, no quería servir. Y al final, ¿qué pasó? Pues todos los compañeros se dieron cuenta de la mala actitud y comenzaron a darle de lado. Nadie quería tenerlo por amigo, todos rehuían juntarse con él o salir con él por la mala actitud que él tenía. Nadie quiere ser amigo de un egoísta que solo va buscando lo suyo y no quiere servirle a los demás. Pero cuando hay personas dispuestas a servir a los demás, todos quieren ser amigos de ese. Se cuenta la historia de una avispa, de una mosca de esas que picaba, y la avispa se quejaba y decía, no, entré a esa iglesia y todo el mundo me estaba dando bofetones y todo el mundo me estaba pegando. Claro, todo el mundo te estaba dando bofetones porque la avispa los estaba picando a todos. Entonces es normal que la gente le estuviera dando bofetones a la avispa. Y aquí tenemos ahora en el verso 13 y 14 de Mateo, para seguir con el comentario el último comentario del Sermón del Monte, en los versículos 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí tenemos las dos puertas, hermanos, las dos puertas, la fácil y la difícil. Las dos puertas, la fácil y la difícil. La fácil te lleva al infierno, la puerta fácil te lleva al infierno, la difícil te lleva al reino de los cielos. ¿Cuál es la puerta fácil? La puerta ancha, el camino espacioso, donde todo vale, todo se permite. Esa es la puerta ancha, es la fácil. ¿Cuál es la difícil? La puerta estrecha, el camino angosto. Esa es la difícil, pero aún siendo la difícil es la que nos lleva al reino de los cielos. He conocido muchas personas que van de iglesia en iglesia buscando siempre una iglesia que les permita todas sus monerías, sus caprichos, sus vicios, sus pecados, sus malas actitudes, sus orgullos, sus vanidades, y finalmente encuentran una iglesia así y comienzan a congregarse allí. Son iglesias que no tratan el pecado de la gente. Hay iglesias que no tratan el pecado de la gente. Son, como dice la Biblia, sinagogas de Satanás. Son iglesias como la iglesia de Sardis. Vengan conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 3. Ahí están, en esos capítulos de la Biblia, están 7 modelos de iglesia. Y la iglesia de Sardis era una iglesia que no trataba el pecado. Miren lo que dice Apocalipsis 3, del 1 al 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, ese es el Señor. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y ¿cómo estaba? Muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y ahí le advierte el Señor un mensaje de exhortación. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En otras palabras, que la iglesia de Sardis era una iglesia que consentía el pecado. Era una iglesia donde el pastor y los líderes no corregían el pecado de la gente.
Y así hay hoy en día muchas iglesias también, como la iglesia de Sardis. Hay pastores que con tal de tener más gente en su iglesia no tratan el pecado, no corrigen a la gente, porque hoy en día la gente se ofenden por muy poquita cosa, la gente se ofenden, se molestan, no admiten ser corregidos. El orgullo ha crecido tanto en los últimos tiempos que la gente no admite corrección. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando yo era niño, con 5, 6, 7 años, mi padre le decía a la maestra, cuando me llevó por primera vez a la iglesia, mi padre y mi madre le decían a la maestra, mire, si el niño se porta mal, usted tiene nuestra autorización para castigarle o darle unas nalgaditas si se porta mal. Si se porta bien, obviamente la maestra no le va a pegar, pero mi padre le decía eso a la maestra, autorizando a la maestra, y se lo decía delante de mí, delante de mi presencia, y yo me quedaba chiquitito, decía, sí, me voy a portar bien, porque si no, ya mi padre autorizó a la maestra para que me diera unas nalgadas en el caso de que me portara mal. Pero hoy en día hay muchos niños consentidos y muchos niños rebeldes que desafían la autoridad del maestro o de la maestra en el colegio, y los pobres maestros no pueden hacer nada porque por ley ningún maestro puede tocar al niño. Y los padres justifican al niño y dicen, no, es que es un niño hiperactivo, No, hiperactivo no, lo que es un niño hiperrebelde, hiperconsentido y un niño mal educado. Los padres somos los que tenemos que educar a nuestros niños en nuestra casa para que en el colegio tengan un buen comportamiento. Entonces, todos los niños y los adultos tenemos que dejarnos corregir. La corrección es una bendición que aumenta la humildad. La corrección es una bendición que aumenta la humildad de la persona. Y mi padre autorizaba a la maestra y yo tenía miedo de portarme mal porque sabía que la maestra estaba autorizada. Entonces, eso me imprimió un carácter humilde y respetuoso a la maestra y al maestro. Hermanos, hay que dejarse tratar, hay que dejarse corregir. Y qué bueno cuando una persona le dice, pastor, ¿cómo me ve usted a mí? ¿Tengo algún problema? ¿Tengo algún defecto? ¿Cómo me ve usted a mí? Hágame un ITV, como una revisión general, ¿verdad? Todos los que tienen coches viejos, pues cada año tienen que llevar su coche al ITV para que lo pase los inspectores del ITV para ver si está bien, si las ruedas funcionan o si el freno, las luces, todo lo revisan. Y también las personas cuando entramos en una edad determinada tenemos que hacernos una revisión médica cada 6 meses o cada año. Y qué bueno que la gente diga, pues yo también quiero ser revisado espiritualmente, voy a hablar con el pastor para ver en qué aspectos puedo mejorar. Y cuando usted se dispone a ser tratado y a ser corregido, pues eso le va a ayudar mucho. En una ocasión, hermanos, me llegó a la iglesia una persona que años atrás se congregaba también con nosotros y después de estar años sin aparecer por la iglesia, me llega a la iglesia con una sonrisa de oreja a oreja y me saludó y yo la saludé también, y entonces pasó a la oficina para hablar conmigo y yo le pregunté a ella que cómo le iba y ella me dijo, muy bien, convivo con mi novio y estoy trabajando, todo va a viento en popa. Y entonces yo pude, en ese día yo pude haber hecho la vista gorda y no hablarle de que convivir con su novio era fornicación. Pude haber hecho eso, pude haber mirado para otro lado e ignorar eso de que vivía con su novio en fornicación. Pero yo con amor le dije que sí, que la recibíamos en la iglesia, pero con una condición, con la condición de que ella se dejara tratar ese pecado. Y cuando yo le dije eso, ella se puso de pie, me dio la espalda y desapareció y nunca más volvió. Entonces yo quería tratarla, quería corregirla, no quería condenarla, yo quería ayudarla y decirle, mira chica, hermana, eso no está bien. ¿Cómo es que se te ocurre a ti que vivir con tu novio sin haberte casado y que tú puedes ser una cristiana? No podemos aceptarte como miembro de la iglesia. Como miembro de la iglesia no se puede aceptar a una persona que esté viviendo permanentemente en fornicación sin arrepentirse.
puede a lo mejor congregarse con nosotros como una visita. Y como una visita, pues es una visita, la podemos estar tratando si se deja tratar, pero no la podemos aceptar como miembro de la iglesia y que participe de la Santa Cena. Y a mí como pastor me da mucha pena ver gente que van buscando iglesias de puerta ancha y de camino espacioso que no toquen el pecado. Es una pena, pero eso es lo que se ve hoy en día. Esta iglesia donde usted está reunido ahora mismo es una iglesia de puerta estrecha. Es una iglesia que corrige el pecado y lo corregimos con amor y con paciencia. Incluso hasta en la puerta de entrada tenemos un letrero que dice lo mismo que dice el texto que está aquí en este púlpito, de Mateo capítulo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por el camino ancho. Entonces, somos una iglesia de puerta estrecha, sí, para gloria y para honra del Señor, y para tratar a la gente y para guiar a la gente por el camino correcto. Pues seguimos comentando los otros versos del capítulo 7 de Mateo. En el verso 15 al 23 tenemos otra enseñanza de Jesucristo. Como digo, el Sermón del Monte está lleno de enseñanzas preciosas. Dice la exhortación que tenemos ahí, dice verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué es lo que dice que son? Lobos rapaces. Mira lo que dice el Señor, por sus frutos. Observe eso, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ¿cómo concluye el verso 20? Por sus frutos los conoceréis. Esa es una advertencia tremenda acerca de los falsos profetas. Ya desde tiempos muy remotos, desde antes de Jesucristo y en la época de Jesucristo, Jesucristo habló mucho acerca de los falsos profetas. La advertencia contra los falsos profetas es algo que se repite muchísimo en la Biblia, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Y cuando algo se repite muchas veces es una señal, hermano, de que hay que tenerlo muy en cuenta. Si se repite una vez sola en toda la Biblia, pues a lo mejor es que no es muy importante. Pero cuando esa enseñanza se repite una y otra en prácticamente todos los libros de la Biblia, eso quiere decir que eso es importante y que hay que tenerlo en cuenta. Los falsos profetas. Con respecto a los falsos profetas, yo quiero decir que los falsos profetas se disfrazan de hombres de Dios. Nunca, hermano, nunca verá usted una persona por ahí diciendo nunca verá usted un falso profeta diciendo, señores, yo soy un falso profeta, yo soy un falso profeta. No lo van a decir, son falsos profetas, pero ellos no se van a identificar como falsos profetas y van a decir, yo soy un falso profeta, porque si ellos dicen que es un falso profeta, la gente dice, pues adiós, muy buena, te doy la espalda. Ellos dicen, no, yo soy el hombre de Dios, yo soy el siervo de Dios. Entonces, hay que disfrazarlos. Ellos se disfrazan, pero nosotros tenemos el deber de disfrazarlos. Entonces, es usted quien tiene que investigar en la vida de esa persona para ver qué clase de fruto tiene. Usted no puede decir que una persona es un falso profeta o es un profeta de Dios, a menos que no lo conozca durante un largo tiempo, porque con un día o con una prédica no se conoce a una persona, hay que estarlo observando durante varios años. El fruto, hermano, el fruto es lo que manifiesta la verdad, y es por el fruto que se conoce el árbol, lo dice bien claro nuestro Señor Jesucristo. El profeta se conoce por el fruto, no tanto por los dones. Ustedes saben que los hombres de Dios también suelen tener dones del Espíritu Santo. Ustedes saben que hay dones de profecía, dones de liberación de demonios, dones de milagros. Por lo menos lo que dice el versículo 22 es eso.
Vamos al versículo 21, versículo 22, 21 y 22 dice: no todo el que me dice Señor, porque esto es una continuación de lo que está enseñando en los versículos 15 al 20, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verso 22 dice: muchos me dirán, fíjense, esto me llama mucho la atención, este versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí, hermanos, aquí me queda claro a mí que los dones que una persona pueda tener no son una señal segura de que es un siervo de Dios. Repito, aquí me queda claro a mí, y espero que a ustedes también, que los dones que una persona pueda tener, no son una señal segura de que esa persona es un siervo de Dios. ¿Cómo es posible? Es una pregunta para que ustedes la respondan. ¿Cómo es posible que hombres con dones de liberación, como dice el versículo 22, dones de liberación de demonios, dones de profecía, dones de milagro, ahí están, el verso 22 lo dice: no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cómo es posible que esas personas que están cargadas de dones de profecía, dones de milagros, dones de liberación de demonios, cómo es posible que hombres con esos dones de liberación de demonios, dones de profecía, dones de milagros, el Señor les diga que nunca los conoció, que se aparten de Él? Por eso digo que a mí me queda claro aquí que los dones que una persona pueda tener, los dones, no son señal segura, y con esto no estamos diciendo nada en contra de los dones. Los dones hay que reconocerlos si son auténticos, si son falsos no. Pero aquí me queda claro a mí que los dones que una persona pueda tener no son una señal segura de que esa persona es un siervo de Dios. Jesucristo, recuerden lo que dijo Jesucristo: por sus frutos. Por sus frutos. No dijo el Señor: por sus dones los conoceréis. Dijo: por sus frutos. El fruto del Espíritu es la señal más segura. Es la señal más segura que todavía que los dones. Vean lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. El fruto del Espíritu. Capítulo 5, versículo 22 y 23 del libro de Gálatas. Ahí se habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es más importante que los dones del Espíritu. Y esto sin quitarle valor a los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo son necesarios y son buenos, pero el fruto del Espíritu es todavía mejor. Así que es más importante el fruto. Ya lo dijo Jesucristo: por su fruto, no dijo por sus dones. Repito, Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu, vamos a decirlo todos juntos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es menos espectacular que los dones del Espíritu, pero es más seguro a la hora de evaluar a una persona. Es decir, cuando usted va a evaluar o va a examinar a una persona, fíjese más bien en el fruto del Espíritu, no en los dones que esa persona pueda tener. Fíjese en el fruto, porque Jesucristo lo dijo: fíjense en el fruto. Cuando usted ve una persona con el fruto del Espíritu, cuando usted ve una persona llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, eso no impresiona tanto. Eso no impresiona tanto. El fruto del Espíritu no impresiona tanto como cuando usted ve a esa persona profetizando, echando fuera demonios, haciendo milagros. Eso es más impactante.
el profetizar, el echar fuera demonios, el hacer milagros. Eso impacta mucho más. Sí, es más espectacular, pero lo más importante es el fruto del Espíritu, no los dones del Espíritu. La gente ingenua se impresionan más por los dones que por el fruto del Espíritu. Pero tenemos que aprender del Señor Jesucristo y dejarnos impresionar más por el fruto del Espíritu que la persona tenga que por los dones que esa persona pueda tener. Una de las listas de los dones la tenemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Vea lo que dice capítulo 12 de 1 Corintios, versículos 8 al 10. Ahí están los dones, los 9 dones del Espíritu Santo. No estamos diciendo que los dones son malos, estamos diciendo que el fruto del Espíritu es mejor que los dones. Y que para usted evaluar o para conocer a una persona se tiene que fijar en el fruto, no en los dones. Aunque los dones pues pueden ser de Dios, pero también el diablo sabe disfrazar. Y el diablo sabe, como dice la Biblia, que el diablo se disfraza como ángel de luz. Dice los dones, en 1 Corintios 12:8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está un don, palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, que esto impacta mucho. A otro profecía, don de profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. O sea que ahí vemos 9 dones que el Espíritu Santo reparte a sus hijos y a sus hijas. Pero Satanás, sabemos que Satanás quiere imitar a Dios. Siempre el diablo ha tratado de imitar a Dios, dándole dones a sus siervos para que engañen a la gente. Ya dije antes que si un profeta viene y dice, yo soy siervo de Satanás, todo el mundo le va a dar la espalda. Pero si dice, yo soy un siervo de Dios, cuando realmente es un siervo de Satanás, entonces la gente se lo va a creer. Pero tenemos que examinar las cosas. Satanás, como digo, siempre quiere imitar a Dios, dándole dones, porque el diablo tiene poder, no tanto como Dios, pero tiene su poder, y el diablo hace milagros también, y el diablo puede dotar a uno de sus siervos para que engañe a la gente, puede dotarlo de dones de sanidades o de profecía o de milagros, o puede hacer alguna de estas cosas. Recuerden que cuando Moisés fue a Egipto y allí delante del faraón tiró la vara se convirtió en una culebra, y el faraón dice, pues ese milagro, eso, los magos que yo tengo, ellos también hacen ese tipo de milagros, y manda a buscar faraón a sus magos y dice, mira, conviertan ustedes las varas de ustedes también en culebras. Y ellos también echaron sus varas y las convirtieron en culebras. O sea que el diablo tiene poder también para hacer milagros. Por eso hay que ser muy observador. Satanás puede imitar los dones del Espíritu, él los puede imitar fácilmente. Pero Satanás no puede imitar el fruto del Espíritu. Eso ya es harina de otro costado. Satanás no puede imitar el fruto del Espíritu, porque para usted conocer bien a una persona, usted necesita años para ir viendo el fruto de esa persona. Usted no puede conocer a una persona de un día para otro. Para usted conocer a una persona, usted tiene que estarla observando durante varios años, 3, 4, 5, 6, cuantos más años, tanto mejor. Y así usted la conoce, dice, no, yo conozco a este hombre, lo conozco de hace 5 años, 6, 7, y sé que obra correctamente porque he visto su estilo de vida, he visto su manera de actuar, lo he probado y sé que es un hombre de Dios. Para conocer usted bien a una persona, usted necesita años para ir viendo su fruto en el transcurso de la vida de esa persona. Pero para usted conocer a un predicador echando fuera demonios o profetizando o haciendo sanidades, solamente necesita ir a un culto o a una conferencia un día. Resulta que apareció por ahí un predicador dicen que Dios lo usa haciendo milagros, y usted va por primera vez a ese culto y sí, ve que un
un mudo habló, o que un ciego vio, o que un paralítico se levantó, y usted se queda impresionado, dice, tremendo el poder que este hombre tiene. Pues eso es precisamente lo que tiene que examinar, porque recuerde que el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, y para usted conocer a una persona necesita tener 5, 6, 7, 8 años viendo a esa persona. Pero cuando usted conoce a un predicador por primera vez y lo ve ministrando, y de repente el hombre profetiza o hace milagros o echa fuera demonios, pues a lo mejor usted queda impresionado, porque esas cosas son impactantes, que nos impactan a nosotros, pero a Dios no le impacta nada de eso, ¿verdad? Así que es más fácil caer en un engaño cuando nos fijamos en los dones que cuando nos fijamos en el fruto del Espíritu que tiene la persona. Espero que me esté explicando bien y espero que ustedes me estén entendiendo. Amén. La manifestación de los dones del Espíritu Santo, ver cómo un paralítico camina, o un ciego puede ver, o un mudo habla, eso es maravilloso. Pero que eso no nos haga pensar que no nos tenemos que fijar en el fruto del Espíritu que tiene esa persona. Tenemos que mirar el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu lo que importa, y es más importante que los dones del Espíritu. Y otra cosa más que quiero decir, que debemos de tenerla también muy en cuenta, para no caer en el engaño de los falsos profetas, como estamos hablando en ese pasaje. Para no caer en el engaño de los falsos profetas, tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, lo que dice la segunda epístola de Juan en el versículo 9 y 11. 9, 10 y 11, segunda de Juan, al final casi de la Biblia, se encuentra primera, segunda y tercera de Juan. En segunda de Juan, que solamente tiene un capítulo, miren lo que dice, ya voy concluyendo ya. Segunda de Juan, ¿lo han encontrado? Versículo 9, 10 y 11. Segunda de Juan. Dice, cualquiera que se extravía, fíjate lo que dice, extraviarse es perderse, irse por otro camino, que no es el camino estrecho que nos conduce a la vida eterna. Cualquiera que se extravía y no persevera, ¿en qué dice que tiene que perseverar? En la doctrina de Cristo. Si no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué más dice el versículo? No tiene a Dios, no lo tiene, porque está en una doctrina equivocada. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo. Pero si se extravía y se va por otro camino, ya perdió la salvación, se extravió. Extraviarse es perderse. La doctrina es muy importante, hermanos, la doctrina es muy importante, lo que uno cree es muy importante. Yo he oído personas por ahí que dicen, da igual lo que uno crea, da igual lo que uno crea, al final todos vamos para el cielo. Mentira del diablo. La Biblia no dice que da igual lo que uno crea. La Biblia dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí que tiene al Hijo y al Padre, pero el que se va de esa doctrina ya está extraviado. La doctrina es muy importante. La Biblia no dice que da igual. La Biblia dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, ya está fuera. Es fácil extraviarse, es fácil perderse, es fácil desviarse por el camino equivocado. La palabra nos prohíbe, incluso la palabra nos prohíbe que recibamos en nuestra casa a alguien que venga con una falsa doctrina, como por ejemplo testigos de Jehová, mormones, adventistas, unitarios, sectas falsas que no tienen una sana doctrina, que también las hay. Hay sectas falsas infiltradas en el mundo evangélico, las hay. Miren lo que dice el verso 10. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina de Cristo. Si no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Fíjate lo peligroso que es. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué dice que hace?
participa de sus malas obras, es decir, está recibiendo la mala influencia que esa persona trae. Y los versículos 24 al 27, para ir ya cerrando este mensaje, dice: cualquiera, de Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca, la palabra. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, mira con lo que le compara el Señor. Dice: le compararé a un hombre insensato, bobo, tonto, insensato. Edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. O sea que aquí tenemos claro los dos fundamentos. Esto es como las dos puertas. Leímos también en este capítulo de las dos puertas: la puerta ancha, espaciosa, y la puerta estrecha y angosta. Pues esto de los dos fundamentos es exactamente lo mismo que lo de las dos puertas. Esto es como lo de las dos puertas, o como los dos caminos. Es la verdad y es la mentira, es lo verdadero y es lo falso. ¿Se han dado cuenta, hermanos? ¿Se han dado cuenta que lo verdadero es difícil? ¿Se han dado cuenta ustedes que lo verdadero es difícil y lo falso es fácil? ¿Cuántos dicen amén? Lo verdadero es difícil. Lo verdadero está más asociado con lo difícil. Lo falso es fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Edificar sobre la tierra sin ahondar, sin picar, o ahondar y picar hasta encontrar la roca para edificar sobre ella? Pues obviamente lo más difícil es ahondar y abrir buenos cimientos hasta encontrar la roca para edificar en la roca. Pero edificar sobre la tierra o sobre la arena sin haber hecho un cimiento, eso es fácil. Pero lo fácil no es de Dios, lo difícil. Siempre lo de Dios está más asociado con lo difícil que con lo fácil. Ahonde, hermano, ahonde, estudie en la palabra de Dios para que su vida esté en la roca de la palabra de Dios, que es un fundamento sólido, seguro, fuerte. Ponga en práctica todo lo que ya sabe. Ponga en práctica todo lo que sabe de la sana doctrina de la palabra de Dios, porque no sirve de nada saber si no se practica lo que uno sabe. No sirve de nada saber si no ponemos en práctica lo que sabemos. Déjese tratar. Usted necesita ser tratado. Déjese tratar o trátese usted mismo, pero no se quede sin el trato de Dios. Los enfermos siempre buscan al médico para que los trate. Los enfermos espirituales deberían de buscar al pastor. Si tiene dudas, si tiene inquietudes, si tiene cosas, situaciones, malestar, hay algo que no entiende, pídame una cita, hablamos largo y tendido. Yo lo que deseo es su bienestar espiritual. El versículo 28 y 29, con esto ya terminamos, 28 y 29 de San Mateo 7 dice: y cuando terminó, ven, esa es la conclusión del Sermón del Monte que se inició en el capítulo 5. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, el Sermón del Monte. Y cuando terminó Jesús estas palabras, dice el verso 28, la gente que pasaba con ellos se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La conclusión: la gente que escuchó el Sermón del Monte del Señor Jesucristo se quedaron admirados, se quedaron maravillados, convencidos. Ya las dudas que podían tener desaparecieron, porque la verdad es muy poderosa, y cuando las personas ponen su fundamento en la verdad, pues ahí viene la tremenda bendición de parte de Dios. Termino ya con Jeremías 23, 28 al 32. Jeremías capítulo 23, versículo 28 al 32 dice:
El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y la pregunta dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Qué tiene que ver lo falso con lo verdadero? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Así es la palabra de Dios, como fuego, como un martillo que nos deja sin argumento. Decimos, sí, eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Otra cosa es lo que me gustaría a mí, pero eso es palabra de Dios. Es como fuego que quebranta la piedra, es como fuego o como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan o roban mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, yo no les envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Es decir, Dios no mandó a los falsos profetas, pero ellos se levantaron, el diablo los envió. Entonces, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios, eso es sana doctrina, pura verdad. Lea la Biblia, estúdiela, profundice, eche raíces y fundamente todo su credo, toda su ideología, fundamentela en la palabra de Dios, hermano, porque no hay otro. Y con esto termino ya dándole gracias a Dios por este Sermón del Monte, este quinto comentario acerca del Sermón del Monte, que como digo está lleno de preciosas enseñanzas, y nosotros también, igual que la gente cuando terminaron de escuchar el Sermón del Monte, se quedaron maravillados, como dice, y admirados de la doctrina. Pues así tenemos que nosotros quedarnos en este día admirados de lo que dice la palabra de Dios, no de lo que digo yo, de lo que dice la Biblia. Amén. Puestos en pie, terminamos con oración, dándole gracias al Señor y diciéndole que siga trabajando en nosotros y que complete la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. El Señor ha iniciado una obra y esa obra todavía no la ha concluido. Comentábamos ayer en la reunión de pastores ese concepto. Esa obra Dios no la ha concluido. Facilítale el trabajo a Dios. Dile, sí Señor, tú has comenzado una obra en mi vida. Sigue trabajando a pesar de que yo a veces resisto la voz del Espíritu Santo o a veces no le hago caso, Señor, pero sigue tratando conmigo, sigue trabajando en mi vida. Sigue, Dios mío, moldeando mi vida, dándole forma como el alfarero le da forma al barro. Así, Señor, le des tú forma a mi vida para que yo pueda ser ese hombre de Dios, para que tú puedas ser esa mujer de Dios moldeada conforme el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, perdona nuestros yerros, nuestras debilidades, nuestros conceptos equivocados, Dios mío, y ayúdanos cada día a afirmar nuestros pies en la verdad absoluta de la palabra de Dios. De corazón te damos gracias y en tus manos encomendamos la iglesia para que durante la semana puedan hacer un examen de conciencia profundo y el domingo puedan participar de la Santa Cena todos los que se han bautizado. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor y te damos mil gracias. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y salúdense los unos a los otros.